La ley de los miembros. Mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7:23. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. En cada época Dios nos ha dejado leyes para gobernar a su pueblo. Por ejemplo, la ley dada a Moisés en el Sinaí, Éxodo 24:12 y Lucas 24:44. La del Hijo, que podemos ver en Gálatas 6 del 1 al 2. La ley del Espíritu, que nos habla Romanos 8:2. La ley de la libertad, que nos habla Santiago 1:25 y 2:12. Etcétera. Sin embargo, el enemigo establece leyes para gobernar al mundo y los que moran en él, con el propósito de esclavizarlos al pecado y llevarlos a la muerte. En la epístola a los romanos leemos cómo el apóstol Pablo describe la guerra que se libra internamente en la vida del cristiano, entre la ley de la mente, en donde ha empezado a ser escrita la ley de Dios, y la ley de los miembros, la cual lleva cautiva la ley del pecado. Romanos 7:23. Es la ley de los miembros la que en ocasiones hace que el cristiano actúe de una forma involuntaria, por lo que es necesario que en nuestro ser integral sea sustituida toda ley que no es de Dios. Así pues, lo anterior nos describe que la ley de los miembros consiste en el uso de los miembros del cuerpo conforme al deseo de la carne, el cual se ejercita de una manera tal que se convierte en una costumbre y o en una regla de acción, de manera que una persona puede llegar a hacer cosas que no quiere hacer y dejar de hacer otras cosas que sí quiere hacer. Veamos lo que dice Romanos 7 del 15 al 17. Yo no me entiendo a mí mismo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Sé bien que si hago lo que no quiero hacer, entonces la ley es buena, de manera que no soy yo el que lo hace, es el pecado que está dentro de mí. Entendamos lo que quiere decir ley. Esta palabra tiene diferentes significados. Entre ellos podemos mencionar el precepto o norma para mandar o prohibir algo. Esta ley tiene por objeto distintas acciones, entre ellas servir de modelo y obligar a alguien a hacer lo que otro quiere. Existen leyes justas e injustas que han afectado el reino de luz. Colosenses 1:13. Cuando Dios nos rescató, nos trasladó al reino de su Hijo Jesucristo y ocurrió un cambio de leyes con las que debemos ser gobernados. Solo podemos encontrar en Hebreos 7:12. Leyes en el reino de las tinieblas, Juan 14:30. La Biblia nos enseña que mientras estuvimos apartados de Dios, vivíamos regidos por el príncipe de este mundo, por lo tanto vivíamos sujetos a sus leyes, de manera que algunas fueron escritas en el cuerpo, por ejemplo, en los ojos, la lengua, las manos, el corazón y los pies. Lo podemos encontrar en Proverbios 6, 16 y 19 y lo podemos comparar con Santiago 3:6, Mateo 6 del 22 al 23 y también el alma, llevándonos hacia el pecado y haciéndonos esclavos de él. Veamos cómo se establece la guerra entre las leyes de Dios y las que no provienen de él. De la mente. Romanos 7:23. Cuando el Señor nos permite experimentar el arrepentimiento, en el nuevo nacimiento realiza un cambio en nuestro ser y empieza a escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Hebreos 8:10. Por lo que ya podemos diferenciar lo bueno y lo malo. Es por esa razón que la ley de los miembros encuentra oposición en nuestro ser. La ley del pecado, Romanos 7:23. El propósito de la lucha de la ley de los miembros contra la ley de la mente es llevarnos cautivos a la ley del pecado. El objetivo es que el pecado, Romanos 7:9, se mantenga en nuestra vida y seamos esclavos, Romanos 6:12, para provocar en nosotros muerte, Romanos 5:21, 6 y 6. Y enemistad con Dios. La ley de los miembros, Romanos 7:23. La ley fue escrita en nuestro ser, específicamente en nuestro cuerpo,
como consecuencia de la práctica del pecado. Cuando estábamos en el reino de las tinieblas, esta ley influía en nuestra vida, llevándonos a pecar sin que hubiera oposición. Pero cuando llegamos a los pies del Señor y nos consagramos, nuestro ser entra en conflicto. Veamos algunos ejemplos de la ley de los miembros. En los ojos, Mateo 5:29. Haber llenado los ojos con escenas desagradables como la pornografía provocó que en ellos se escribieran leyes de esclavitud hacia este pecado, por lo que ahora existe una lucha. Por eso leemos en 2 de Pedro 2:14 que existen personas que tienen sus ojos llenos de adulterio e insaciables para el pecado. Un personaje que ilustra este caso es Job, de quien el mismo Señor dijo que era un varón perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Job 1:8. Sin embargo, más adelante Job hizo un pacto con sus ojos para no ver doncella. Job 31:1. En las manos, Mateo 5:30. Bíblicamente las manos representan las obras, por lo tanto, la ley en las manos significa la práctica de obras muertas, desagradables a Dios, como por ejemplo robar, golpear, masturbarse, etc. Veamos algunos ejemplos. Violencia, Génesis 4:11. Existen personas que tienen esta ley en sus miembros, por ello son agresivos y a veces incontrolables, por lo que golpean salvajemente a otras personas, incluyendo a su esposa e hijos. Proverbios 6:17. El hurto, Efesios 4:28. Existen personas que se han acostumbrado a hurtar, quitándole sus pertenencias a otras personas. Existen también lo que se les conoce en psicología como cleptomanía, que es llevarse objetos varios sin estar consciente de ello. En los pies, Mateo 8:18. El pie o los pies en la Biblia representan el caminar del cristiano, el cual se contamina y debe ser limpio. Veamos algunos ejemplos. Los pies que corren al mal y se apresuran para derramar la sangre inocente. Estas son personas que se complacen en hacer daño a sus semejantes. Proverbios 1:16, Isaías 59:7. Los pies que no pueden estar en casa. Proverbios 7:11. Existen personas que antes de convertirse al Señor fueron infieles a su cónyuge, lo que hizo que en su cuerpo se escribieran leyes de adulterio, y luego al convertirse al Señor, algunos son fuertemente inclinados nuevamente hacia ese pecado y están inclinados a abandonar su hogar. En lo sexual, Jueces 16:1. Otro ejemplo de la ley en los miembros sexuales lo encontramos en Sansón, quien estaba esclavizado para allegarse sexualmente a rameras, quienes provocaron que los filisteos le sacaran los ojos, con los cuales también se deleitaba en ver lo prohibido, por lo cual lo llevaron cautivo y al final perdió la vista y la vida. En la lengua, Santiago 1:26. Otra de las consecuencias de la ley de los miembros en la lengua es que hay cristianos que no pueden dejar de ser chismosos, escarnecedores, murmuradores, maledicientes, etc. La mentira, Salmos 144, 8, 11, Efesios 4:25. Esta ley existe en personas que sin conocer al Señor tenían como forma de vida la mentira y el engaño, que utilizaban para aparentar algo que no eran o inventar algo que no tenían, o para no reconocer sus errores, ocasionando que ahora tengan el mismo problema. Solución para batallar en contra de esta ley que quiere llevarnos al pecado y como consecuencia a la muerte. Debemos conocer la verdad que nos libera a través de lo siguiente: llenura del Espíritu Santo para andar en la ley del Espíritu. Romanos 8:2. Cuando estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, el enemigo escribió en nuestros miembros, pero el Señor ha establecido que es por medio de la ley del Espíritu Santo que la ley de los miembros será derogada. Esto se lleva a cabo en un proceso constante de limpieza que debemos vivir para no ser esclavos del pecado. La ley del Espíritu empieza a ser establecida en nuestra vida conforme somos llenos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 y 23. La sangre de Cristo, al ser rociada, limpia y perdona el pecado cometido por causa de la ley de los miembros, pero puede ser que la ley permanezca y por consiguiente permanece el pecado hasta que dicha ley sea cambiada.
La ley del pecado ya fue cambiada, pero es necesario notificarle a cada uno de nuestros miembros, advirtiéndoles que ya no deben estar sujetos a la esclavitud y que ahora debemos presentarnos como instrumento para el servicio de justicia. Romanos 6:13. Conclusión. En la epístola a los Romanos leemos cómo el apóstol Pablo describe la lucha interna que él constantemente tenía contra la ley de los miembros. Sin embargo, él peleaba para no ser vencido por ella, sino para agradar al Señor. Amén.